Hola, buenos días, bienvenida a la tutoría número 3. Hoy vamos a trabajar con el tema del estudio del campo eléctrico. El objetivo de hoy día es comunicar resultados experimentales realizados con fenómenos físicos mediante informes y detallar la metodología con la expresión de algunas magnitudes medidas o calculadas. Entonces debemos hoy día conocer algunas magnitudes y tratar de saber cuáles son sus unidades medidas. Vamos a ver entonces cuáles serán esas magnitudes. Cuando nosotros hablamos de campo eléctrico, estamos hablando de aquella perturbación de un cuerpo que se produce en el espacio que lo rodea por el hecho de tener carga eléctrica. Una carga eléctrica simplemente con su presencia perturba el espacio que lo rodea, creando a su alrededor un campo de fuerzas que recibe el nombre de campo eléctrico. Entonces nosotros no podemos solo con las vistas, con nuestra observación, ver estas cargas eléctricas. Mira, aquí te he puesto un ejemplo de las cargas como son en el espacio, pero utilizando diferentes instrumentos de medida podemos observar cómo estas cargas en el espacio actúan. En clases anteriores vimos la ley de carga y veíamos que cuando teníamos cargas de diferentes sentidos había una atracción, y cuando eran del mismo signo había una repulsión. Sabíamos que las cargas que tenían signo positivo eran los protones y las cargas de signo negativo los electrones. Ahora, estas cargas cuando se acercan provocan lo que se llama campo eléctrico, es una perturbación. Entonces, si te percatas, si ves que se dibujan unas flechas, esas flechas indican la atracción o la repulsión. Cuando son cargas positivas, estas flechitas o líneas de campo se dibujan hacia afuera, y cuando son de carga negativa se dibujan hacia adentro. Ahora, ¿cómo sabemos que existen o están presentes? Tú sabes que cuando experimentamos con los imanes, ¿qué pasaba con los imanes? Uno pasa la manito y siente, ¿no?, esa atracción y siente esa repulsión. Eso que se provoca ahí es un campo electromagnético. Lo mismo pasa con las cargas eléctricas, forman también un campo eléctrico. Este campo eléctrico en física, ayudándonos de matemáticas, lo vamos a representar con la letra E mayúscula y una flechita, para indicar de que esto es un campo eléctrico, ¿sí? Y esto tiene una intensidad. Esa intensidad tiene una unidad de medida. La unidad de medida dada para el campo eléctrico es el Newton sobre Coulomb, ¿sí? Esta es entonces la magnitud que vamos a estudiar hoy día, el campo eléctrico. Es la primera magnitud que vamos a estudiar, que es su unidad de medida es el Newton sobre Coulomb. Entonces vamos a imaginar que estas cargas que se están atrayendo provocan un campo eléctrico, porque existe una atracción. Y van a tener, qué sé yo, se me ocurre que tienen un valor de 10 a la menos 4 Newton por Coulomb, ¿sí? Entonces aquí tenemos un valor numérico y su unidad de medida. Pero no solamente eso, también tiene una dirección, porque si te percatas, como existe una atracción, las flechas van hacia a la otra carga, indicando que existe una atracción. Y aquí entonces está presente ese campo eléctrico. Prácticamente estos campos eléctricos se describen con magnitudes fundamentales. Aquí van a ver no solamente una, sino dos magnitudes. La una se conoce como intensidad de campo eléctrico, que es lo que estamos ahorita aquí aprendiendo, y la otra se conoce como potencial eléctrico. Cuando hablamos de potencial eléctrico nos referimos al voltaje, ¿sí? Esa es otra magnitud que vamos a ver, que también tiene su unidad de medida. La unidad de medida del potencial eléctrico o el voltaje son los voltios, ¿sí? Entonces mira, ya vamos conociendo dos unidades de medida, dos magnitudes fundamentales. Todas dos son vectoriales, el voltaje y el campo eléctrico. Déjame ver si tengo aquí chance de abrir un simulador para que también veas con un simulador. Voy ahorita a abrir también un simulador para que te des cuenta. Con el simulador te vas a dar cuenta de cómo trabaja esto de los campos eléctricos. Déjame abrir aquí. Voy a abrir entonces el simulador.
Esperemos un ratito que se cargue el simulador, demora un poquito en cargar, pero ya aquí lo tenemos. Me imagino que ya lo puedes observar en pantalla. Como ahorita no tenemos un laboratorio donde experimentar, pues tenemos lo que son los simuladores, que son laboratorios que nos permiten experimentar. Mire, este simulador nos permite como que estuviéramos con un microscopio observando las cargas en el vacío. Mira, aquí voy a poner en el espacio una carga positiva en el espacio. Mira, ¿qué crees que es lo que pasó a lo que puse en el espacio una carga positiva? ¿Qué te diste cuenta? Aparecieron unas flechitas, ¿verdad? Y a esas flechitas que se grafican ahí, mira lo que yo muevo la carga, mira cómo perturban el espacio. Si ves que lo perturban, se van moviendo. Y a eso es el campo eléctrico, porque el campo eléctrico es una perturbación del espacio. Entonces, donde se vaya moviendo esa carga, en el espacio se va perturbando el campo eléctrico, ¿sí? Mira, y eso pasa con la carga positiva. Mira, las flechitas van hacia afuera, ¿sí? Indicando de que se van moviendo hacia afuera. Ahora, ¿qué pasa si pongo una carga negativa, un electrón? Mira, ahora, ¿qué pasó con las flechitas? ¿Qué te pudiste dar cuenta? ¿Qué pasó con la carga eléctrica negativa, con las flechitas, con el campo eléctrico? Se atraen. Ahora las flechitas están hacia adentro, ¿no? Sí. Y mira, igual, la voy moviendo por el espacio y si te das cuenta que se van perturbando. Ya, entonces, para que nunca te olvides, el campo eléctrico es la perturbación del espacio cuando existen las cargas eléctricas, ¿sí? Es esa perturbación, que aunque no la podemos ver, está presente ahí, ¿sí? Igual en las tomas de corriente eléctrica, igual se siente la carga eléctrica y cuando existe una sobrecarga hay el cortocircuito, ¿no es cierto? Porque el campo eléctrico se ve afectado. Ahora vamos a ponerle no solamente eso, sino le vamos a poner valores, vamos a ponerle un grid para que se vea mejor y vamos a ver lo que es el potencial eléctrico o el voltaje. Mira, ahí cambiaron y ya se encendieron. Lo bueno de este simulador que te deja medir las distancias. Mira, por ejemplo, yo puedo coger aquí, utilizar este instrumento de medida y medir a qué distancias están estas cargas en el espacio. ¿Sí ves? Y también puedo medir su voltaje. Mira, si yo aquí pongo, mira, me sale que esa carga tiene 404.1 voltios. Ahora verás qué pasa si la voy acercando con otra carga. ¿Sí te das cuenta qué es lo que pasa? Mira con el valor. Mira el valor que mide de voltaje. ¿Qué pasa cuando lo acerco? Aumenta. Y si lo alejo, ¿qué pasa? Si lo acerco, disminuye. Si lo alejo, aumenta. ¿Sí? Ahora vamos a medir el valor del voltaje en otra carga. Mira, pasa lo mismo. Ahí está en 834.5 volts. Ahora si la alejo, va a ir aumentando. Y si la acerco, disminuye. Exactamente. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esta experimentación? Que el voltaje, cuando las cargas eléctricas se acercan, disminuye. Y cuando se alejan, aumenta. ¿Sí? Por eso es que cuando hay movimiento de cargas eléctricas, el voltaje aumenta. ¿Por qué crees que aumenta? Porque las cargas se están moviendo, entonces se están alejando la una de la otra y por eso el potencial o el voltaje que nosotros conocemos, o incluso los electricistas le dicen tensión, por eso he escuchado son cables de alta tensión, dice, porque existe un voltaje muy elevado, ¿sí? Muy elevado. Entonces cuando las cargas se empiezan a mover en estos espacios, en estos medios conductores, como es el cable de alta tensión, empieza el voltaje a aumentar, porque se mueven. Pero cuando se empiezan a acercar, ¿qué es lo que pasa? Va a haber un reposo, entonces el voltaje va a disminuir. Ahora vamos a hacer otro caso. ¿Qué pasa ahora si es que ya no son las dos cargas positiva y negativa? Ahora pongo otra carga, pero es positiva. Vamos a medir a ver qué pasa. Esta carga dejémosla por acá. Si yo alejo,
disminuye, y si le acerco, aumenta. Mira, ahora pasa lo contrario cuando son cargas del mismo signo, ¿sí? Cuando son cargas positiva y positiva, o sea, del mismo signo, cuando se van alejando, va disminuyendo, y cuando se van acercando, van aumentando, ¿sí? Y eso es lo que sucede cuando vemos en las baterías. Las baterías se cargan con carga eléctrica, ¿no es cierto? Pero con carga eléctrica del mismo signo. Entonces, esas baterías cuando se están cargando comienzan a cambiar su temperatura y se calientan. ¿Por qué? Porque están cargándose con, no solo con carga positiva y negativa, sino con cargas del mismo signo, con carga elemental del mismo signo. Y ahí es cuando se da eso que las baterías se calientan. Pero es que los celulares, cuando los usamos mucho, sentimos esa batería calientísima. Es porque está aumentando el voltaje. ¿Sí? Está aumentando el voltaje, y por eso es que sentimos esa batería que va a reventar. Miren, entonces nosotros con este simulador podemos incluso poner sensores y medir el voltaje por cada metro. ¿Sí ves? Es interesante este simulador, ayuda bastante a los estudiantes a comprender el concepto del campo eléctrico. Lo único que necesitamos solamente es un navegador e internet. Claro que dependiendo del internet puede ser que cargue más rápido o más corto, pero mira, aquí yo puedo poner las cargas que yo quiera. Puedo poner otra carga por acá, otro por acá, y mira cómo se va perturbando el espacio, porque van apareciendo diferentes campos eléctricos. Entonces va a haber un campo eléctrico 1, un campo eléctrico 2, un campo eléctrico 3, un campo eléctrico 4 y un campo eléctrico 5. ¿Ya? Entonces, antes de continuar con la clase, entonces vamos a volver a repetir. ¿Qué era el campo eléctrico? La perturbación del espacio. Una perturbación del espacio. ¿Con qué letra se representa? Con la letra E mayúscula. ¿Cuál es su unidad de medida? El Newton sobre Coulomb. ¿Sí? El Newton sobre Coulomb. Listo, ahora sí vamos entonces a continuar con la presentación. Bueno, aquí está una especie de la deducción del campo eléctrico. Como te puedes percatar, se dedujo de la ley de Coulomb. Esto no vamos a demorarnos mucho, esto solamente es para que tú tengas conocimiento. Verás, esto de la deducción del campo eléctrico fue el mismo señor Coulomb, que se dio cuenta que las cargas en el espacio, pues tú recuerdas la ley de Coulomb. ¿Qué decía el señor Coulomb? Que la fuerza de atracción o repulsión era igual a una constante de proporcionalidad multiplicado por el valor de la carga 1, multiplicado por el valor de la carga 2, y todo esto dividido para la distancia que lo separe. Pero eso es cuando queremos encontrar la fuerza de atracción y repulsión en solamente dos cargas, ¿sí? Pero ahora que aparece que en el campo eléctrico no hay solo dos cargas, puede haber muchas cargas. Entonces ahí es donde vino la deducción. Miren, entonces si te percatas, esta es la ley de Coulomb. Aquí es cuando existe dos cargas, de la carga 1 a la 2. Aquí aparece una tercera carga, de la 1 a la 3. Y de la carga 2 a la 3. Entonces está encontrando la fuerza de atracción que existe entre esta carga y esta carga. Entre la carga 1 a la 2, de la 1 a la 3 y de la 2 a la 3. Entonces si nosotros queremos encontrar esa energía potencial o ese campo eléctrico, va a ser igual a la suma de cada una de esas fuerzas de atracción, porque todas esas fuerzas son Newton. Y de ahí es donde se dedujo entonces la fórmula para el campo eléctrico. Entonces la fórmula para el campo eléctrico que nosotros vamos a estudiar es que todo campo eléctrico siempre va a ser igual a esa constante de proporcionalidad multiplicado por la carga donde se experimenta esa perturbación del espacio y dividido para la distancia al cuadrado que esté separada con el resto de cargas. ¿Sí? Esa es la fórmula para nosotros encontrar. O también una fórmula la más sencillita, la básica, que el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza sobre la carga. Con cualquiera de las dos fórmulas vamos a encontrar lo que es el campo eléctrico. Pero en los ejercicios que vamos a trabajar con esta fórmula de aquí, que es la más facilita. Que el campo eléctrico es igual a la fuerza, sea de atracción o de repulsión, dividido por el valor de la carga. Por eso es que su unidad de medida que salió era el Newton sobre el Coulomb. ¿Ya? Vamos ahora
Esto ya vimos lo que es el potencial eléctrico, lo que te había indicado, que el potencial eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga, y que el campo eléctrico es la perturbación o la región en el espacio donde rodea esta carga eléctrica. Ahora viene otro concepto, lo que es la diferencia de potencial. Ya sabemos lo que es el campo eléctrico, que era esa perturbación del espacio, vemos esas flechitas que eran de atracción o repulsión. Ahora, ¿qué será la diferencia de potencial? La diferencia de potencial puede tomar algunos nombres dependiendo de los textos. Algunos textos le llaman diferencia de potencial, en otros textos le dicen voltaje, en otros textos le llaman tensión. Pero no importa el nombre que le pongan, todos se van a representar con la letra V mayúscula y una flechita. Y su unidad de medida es el voltio, ¿sí? Ahora tú me dirás, ¿qué es la diferencia de potencial? Entonces, la diferencia de potencial no es otra cosa que el trabajo que hace esa carga. De nuevo voy a compartirte el simulador para que te des cuenta. Voy aquí de nuevo a resetear todo esto y voy a poner una carga y voy a medir el voltaje. Mira, si yo pongo ahí la carga, le voy a poner un sensor. Mira, tiene un solo voltaje. Ahora, ¿qué pasa si le empiezo a mover? Va a ir cambiando, ¿no? Entonces, la diferencia de potencial o el voltaje no es otra cosa que el trabajo, escúchame bien, el trabajo que hace esa carga al desplazarse por este espacio, ¿sí? Es el trabajo, ¿sí? Es como cuando una persona hace alguna actividad, hace un trabajo. Entonces esta carga también hace un trabajo al moverse. Entonces el voltaje no es otra cosa que el trabajo que hace esa carga al moverse por el espacio, o el trabajo que hace al generar ese campo eléctrico, ¿sí? Mire, entonces se va moviendo y el voltaje va cambiando, ¿sí ves? Va variando, porque hace un trabajo, ¿sí? Y dependiendo del trabajo que haga, el voltaje puede aumentar o disminuir, ¿sí? Entonces eso es la diferencia de potencial. Entonces la fórmula está clarito aquí. Para nosotros encontrar el voltaje, lo único que vamos a hacer es dividir el trabajo, que en física se lo representa con W, y dividirlo para el valor de la carga. Facilito, ¿no? Una división también. Entonces, ¿cuántas fórmulas hemos visto? Dos. La primera fórmula que vimos fue la del campo eléctrico, que para encontrar lo que vamos a hacer es dividir la fuerza para el valor de la carga, ya que es la perturbación del espacio. Y ahora para encontrar el voltaje, lo que vamos a hacer es coger el valor del trabajo y dividirlo para el valor de la carga. Mira, todas estas dos magnitudes que hemos estudiado, que son vectoriales, tienen algo en común, que se dividen para el valor de la carga. ¿Sí ves? Y en la una tenemos fuerza y en la otra tenemos trabajo. Facilito, ¿no? Ahora vamos a lo que nos interesa. Vamos a ir a resolver unos pequeños ejercicios. Mira, aquí yo he planteado dos pequeños ejercicios. Tengo el problema 1. Dice que una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulomb se introduce en una región donde actúa un campo de fuerza. Cuando habla campo de fuerza ya sabemos que es la letra E, y cuando habla de coulomb sabemos que es la letra Q. Dice que queremos saber cuál es la intensidad del campo eléctrico en esa región. Mira, me está pidiendo entonces que encuentre el campo eléctrico. Vamos a sacar entonces mis pequeños datos. Me voy a ayudar con la pizarra. Entonces voy a sacar mis pequeños datos. Como primer dato tengo entonces el valor de la carga. El valor de la carga se representa con la letra Q. Voy a poner entonces aquí 5 por 10 a la menos 6. ¿Ya? También me da el valor de la fuerza. La fuerza se representa con la letra F mayúscula, que tiene un valor de 0.04 newton. Y me pide que encuentre la intensidad de campo eléctrico. El campo eléctrico se lo expresa con la letra E mayúscula y una flechita para indicar que es el campo eléctrico. Entonces esta viene a ser nuestra interrogante. Entonces, ¿cómo hago para encontrar? Entonces yo me voy a acordar
de la fórmula que el profesor me explicó para encontrar el campo eléctrico, que decía que todo campo eléctrico es igual a la fuerza dividido por el valor de la carga. ¿Ya? Entonces voy a reemplazar mis valores. ¿Cuánto vale mi fuerza? Vale 5 por 10. 12.5. Sáqueme de una duda, eso quería preguntarte algo. ¿Allá ustedes en el Centro de Privación de Libertad tienen acceso a calculadoras o solamente trabajan manualmente? No tenemos calculadora, pero sí tienen calculadoras arriba en lo que es administrativo. Claro, es que me preocupa por el tema del tiempo. Tengo que explicarte notación científica y veo que todavía no recuerdas bien lo de la notación científica, ¿no? No. Hagamos una cosa, voy aquí a trabajar con una calculadora que yo tengo digital para que veas la resolución y te voy a dejar unos links. La semana que viene te voy a enseñar notación científica, ¿sí? Para que aprendas a correr la coma a la izquierda y hacia la derecha, porque veo que no me estás entendiendo. Ya mismo entra, creo, la profesora de la otra asignatura y me va a decir que ya me la estoy pasando con la hora. Déjame abrir entonces la calculadora rapidito para que ahí tú puedas observar cuánto sale de respuesta. Imagino que ya te habrá aparecido la calculadora. Entonces vamos a ingresar los datos, ¿no? Vamos a dividir, entonces vamos a dividir. Como era igual a la fuerza sobre la carga, vamos a dividir. Entonces 0.04 dividido para el valor de la carga, que es 5 por 10 exponente a la menos 6. Mira, así anotas tú en la calculadora. No hay utilizado. ¿Ya? Presionas la tecla igual y ves, te sale 8000 newton sobre coulomb. ¿Sí? Sí. La otra semana entonces me haces recuerdo para continuar con el problema número 2 y enseñarte la notación científica, ¿ya? Ya. Listo, vamos a quedar ahí. De mi parte, muchas gracias por la espera, ¿sí? Y cuídate mucho, ¿no? Cuídate mucho y que Dios les siga bendiciendo y continúen y puedan culminar este bachillerato. Chao, chao. Ya.